Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida del torneo Grand Prix femenino que se está jugando en estos días. Vamos a ver cómo está la clasificación actualizada. Hoy se está jugando la penúltima ronda y bueno, pues todos los visos de ganar. Alexandra Costenió, que lleva 7 puntos sobre 9 rondas, Jampi Conero lleva un puntito menos y luego también hay que mencionar al menos la tercera y cuarta jugadora que van con 5 puntos. El tema es que, bueno, pues importante ganar el torneo, pero también quedar en segunda posición, ya que ambas jugadoras o las dos primeras clasificarían directamente para el candidato femenino que se dispute próximamente. Por lo tanto, bueno, vamos a ver qué pasa de momento en esta partida que os traigo anterior, de la ronda anterior, en la que Jampi Conero lleva las piezas blancas, se enfrenta a la jugadora alemana Elisabeth Paez, una partida pues muy entretenida en la que comienza con D4, caballo F6, C4, defensa india de rey, en la que las piezas negras, como vemos, pues ceden completamente el centro, no mueven sus peones centrales y a cambio las blancas pues lo ocupan. Por otro lado, bueno, pues prácticamente tienen todo el desarrollo del enroque realizado. Se juega D6 preparatoria para jugar C5 o E5 buscando rupturas centrales. Como vemos, este tipo de movimiento se suele hacer sobre los peones en casillas negras, ya que el alfil negro está fianchetado y por otro lado, bueno, pues permite liberar diagonales para el alfil de dama. Tras estas jugadas alfil E2, enroque en corto, y tras alfil E3 aquí viene la ruptura con C5, D5 cerrando, o al menos evitando los cambios, y E6 nuevamente golpeando el centro. Caballo F3 yendo ahora la jugadora india por el enroque y primeras capturas en D5, E por D, C por D y B5, entregando un peón a lo que es verdad que se puede capturar directamente, ganando así un primer peón, pero a cambio, bueno, pues podría existir esta respuesta, caballo por E4 recuperándolo, entregando una pieza, pero haciendo este movimiento y aprovechando que el alfil ha quedado indefenso, bueno, pues viene este movimiento dama 5 con jaque, dama D2, y bueno, pues no solamente se recupera todo el material, sino que las negras pues tienen cierto ataque sobre el peón de B2, dos peones centrales respecto a uno que está aislado para las blancas completamente taponado, y quizás esto no es lo que Conero quiere. Juega primero E5 desestabilizando el centro, viene con ataque sobre el caballo y tras D por E5 los dos peones, como vemos, están indefensos y esto se aprovecha por parte de la jugadora india. Además se ha generado un peón pasado que, aunque es verdad que está aislado, bueno, pues de momento está defendido. Alfil por C5 viene con ataque sobre la torre, esta se retira y alfil por B5, si contamos el material, bueno, pues las piezas blancas cuentan con un peón de más en la posición. Tras estas jugadas caballo B D7, atacando el alfil, este se retira y a cambio Elisabeth lo que consigue jugando caballo G4 es bueno, pues ganar la pareja de alfiles, ¿no? El tema es que aquí, pensando en un movimiento como E4 en el que es verdad que está muy bien defendido, este peón se gana espacio y se expulsa al caballo de F3, este podría venir a D4 y con ideas de saltar a C6, está muy bien protegida esta casilla por parte de piezas blancas y sin lugar a dudas, bueno, pues sería un caballo bastante molesto que controla varias casillas importantes quizás para las piezas negras, ¿no? Por lo tanto, todo esto no pasa. Se juega tras alfil E3 caballo G4 y el tema es que Conero lo permite a cambio de enrocar en corto. Caballo por E3, es verdad que pierde ese alfil de casillas negras, pero como vemos este peón que comentábamos antes que estaba aislado, pues ya no lo está, y en caso de que el peón blanco llegue a 4, pues sería un fuerte aliado para tener este peón mejor defendido, ¿no? Tras estas jugadas torre B8, mirando por rayos X el peón de B2, a lo que se contesta simplemente con rey H1, retirándose quizás de alguna diagonal importante en cuanto al desarrollo por parte de las piezas negras, jugando quizás dama B6, por lo tanto evita estos temas, y tras jugar A6 atacando al alfil C6, a lo que se responde ahora sí con E4. Es verdad que al retirarse el alfil está cayendo el peón de B2, pero simplemente con esta jugada E4 es bastante fuerte y como vemos este alfil de casillas negras pues pierde prácticamente o quizás para toda la partida pues esta posibilidad de estar o ser una pieza importante, ¿no? Ya que chocaría contra
contra su propio peón, ¿no? En algún momento quizás se puede buscar alguna ruptura como F5, pero bueno, de momento pues ese peón estaría ahí un poco mal situado, ¿no? O el alfil sin mucha prolongación, ¿no? O proyección. Por lo que decide jugar E4 para dar fuerza precisamente a este alfil en la gran diagonal y se contesta con caballo D2, hay doble ataque a este peón y F5 reforzando la defensa. Se recomendaba un movimiento como torre E5, ya que, bueno, pues aunque cae el peón, pues existe torre H5 con cierto ataque por parte de las negras sobre el flanco de rey. Ideas como caballo F6 en algún momento, apoyado de caballo G4, pues serían interesantes. No obstante, también, bueno, pues difícil de jugar, ¿no? Quizás. Volvemos a la partida, el caballo se ha retirado del ataque, se opta por este movimiento reforzando la defensa de este peón, las casillas negras quedan bastante débiles, es verdad que Elizabeth cuenta con ese alfil en la posición y todo esto, bueno, pues esto Conero lo aprovecha para seguir jugando en el flanco de dama, en el centro, y buscar avanzar este peón a la casilla de D6. Al menos tiene controlada dicha casilla por este movimiento, caballo C4, torre F8 y D6 ya en el tablero, liberando esta casilla de D5, quizás para un alfil y dar un jaque, un caballo o incluso una dama podría venir un poquito más adelante. El rey, al igual que el rey en H1 anteriormente, pues se retira de estos posibles jaques o se lleva una casilla pues más tranquila. Torre C1 activando la pieza, el caballo hay que recordar que tras retirarse o venir a C4 pues está defendiendo el peón de B2 y caballo F6, a lo que, bueno, parece que hubiese sido más interesante caballo C5 para encontrar esta casilla para el caballo y tener un gran caballo que, aunque es verdad que puede ser echado o atacado por uno de estos dos caballos, bueno, pues de alguna manera las piezas negras también están, bueno, pues cortando, por ejemplo, con este caballo en D3 la fuerza de la dama o el control sobre este peón pasado, ¿no? Se opta por este movimiento, la idea es venir con el caballo a G4 que junto con dama H4 pues incluso habría temas de mate, y aquí Jampi Conero contesta con B3, un movimiento en el que ya la torre definitivamente no va a poder capturar en B2 y además evita que haya una torre en algún momento pues bastante molesta activándose vía segunda, y alfil, tras estas jugadas, perdón, alfil E6, una jugada en la que las piezas negras también de alguna manera pues estaban bastante pasivas, gana un poquito más de espacio y caballo D5 como comentábamos. De momento el caballo ocupa esta casilla, vienen varios cambios, alfil por D5, alfil por D5 y ahora, bueno, pues se juega torre B5 siendo un gran error. Por un lado hay que decir que un nuevo cambio permitiría a las piezas blancas llevar la dama a una posición pues muy activa, y es verdad que tras dama D7 se está bloqueando, bueno, pues el avance del peón, pero existe caballo E5, viene con ataque sobre la dama, y si alfil por E5, ya que, bueno, pues es lo menos malo, esta recaptura viene con jaque, el rey se retira a G8 o dama G7, pero bueno, pues nada funciona. Si rey G8, por ejemplo, torre C7 es muy fuerte, ¿no? Se está amenazando mate y, bueno, pues la dama como que está en medio ahí casi estorbando. El tema es que se juega torre B5 y también este movimiento es un error, ya que, bueno, pues gracias a esta activación del alfil, en este caso, bueno, tanto alfil E6 como alfil C6 es lo mejor para las piezas blancas. Es verdad que la máquina da un poquito mejor alfil E6, controlando en ambos casos la casilla de D7 para que el peón se pueda seguir avanzando, pero a mí casi que me gusta más este movimiento, ya que, bueno, pues se ataca directamente a la torre, viene a C5 con ataque sobre el alfil y alfil A4, bueno, pues manteniendo una pieza muy activa, permitiendo rápidamente quizás el movimiento de D7 y además controlando casillas de la defensa. Tras estas jugadas, Elizabeth juega caballo G4, se le están poniendo las cosas pues hacia arriba. Se recomendaba también un movimiento como torre D5, a lo que se ataca la dama, y tras dama E2, bueno, pues se entrega la calidad por ese peón de más que tenían las piezas blancas, y aunque, bueno, pues siguen con cierta ventaja en la barrita, como vemos, bueno, pues parece un poquito menos malo. No obstante, con calidad de menos y una posición bastante abierta, bueno, pues las torres se adueñarían de las columnas abiertas y una posición, bueno, pues difícil, ¿no? Pues de alguna manera, y ya casi sin tiempo en el reloj, con 7 minutos se juega caballo G4, la idea es traer la dama H4 y buscar el mate en H2, pero dama D2, bueno, protege todos estos temas. Además, con esta jugada
quizás buscaba un truco en el que si se juega h3 expulsando al caballo, bueno, pues las cosas cambian, ya que existe primero esta captura en c4 y tras b por c4 ahora se daría un doble en esta posición. Y me parece muy interesante también este movimiento, ya que hay ataque sobre la dama y dama e1, bueno, pues mantiene la igualdad, pero dama e2 es perdedora. En ambos casos se quita la dama. El tema es que si se hace a e2 tras caballo por f1, hay que hacer algo con este próximo movimiento en el que las piezas negras están ganando, que es caballo g3, y tras la captura por parte de la torre o la dama, da igual, se pierde este importante peón de d6 y de ahí que las piezas negras pues estén mejor. Por otro lado, si la dama viene a e1, caballo por f1 es posible, pero ahora la diferencia es que la dama desde 1 controla la casilla de g3, por lo tanto el caballo ha quedado encerrado, y el tema es que tras este movimiento, antes de recuperar la pieza, se puede jugar de 7, el alfil defiende el peón y luego pues va a caer este caballo vaya donde vaya y las piezas blancas continuarían con igualdad. Bueno, pues no cae en este tema Han Piconero, juega dama de 2 controlando el peón y manteniendo la dama pues muy activa, reforzando la defensa de este peón que está a punto de ser avanzado, y Elizabeth sigue con su plan de dar mate en el flanco de rey. A cambio, pues varias piezas se han retirado del centro del tablero y esto es lo que va a aprovechar Han Piconero. De momento hay que hacer algo con este mate. G3 quedando defendida la casilla de h2, además la dama está atacada, esta queda un poquito encajonada en h5 y tras torre c2 activando la torre, reforzando h2 y quizás pudiendo liberar la dama para movimientos pues más de ataque, se juega torre d8. Se recomendaba un movimiento como de retroceso con caballo f6, la posición es difícil en cualquiera de los casos. De alguna manera pues al menos se bloquea la coronación, ya que la casilla de d7 está bastante controlada por parte de las piezas blancas, pero le permite a Han Piconero hacer, yo creo que el movimiento de la partida, que le va a dar bastante ventaja, o al menos mantenerla, y no es otro que b4. Como vemos, todas las casillas en rojo están controladas, bueno, pues por casillas o por piezas blancas. También la dama controla esta d5, el caballo perdiendo la calidad si en la torre se retira a esa misma, pero también bueno, pues están controladas prácticamente todas, excepto esta que he marcado de c8, que es donde viene la partida. Se podría capturar perdiendo la calidad, se opta finalmente por este movimiento, y d7, bueno, pues ganando un nuevo tiempo sobre un peón que casi que está coronando. Además, este peón ha liberado esta casilla de d6 para activar el caballo, se juega torre c7, caballo d6, caballo f7, bueno, pues está ganando la partida, ya que gana pieza directamente al dar este doble, y el tema es que además se ha abierto la columna c, por lo tanto esta torre está indefensa, torre por c2, dama por c2, y caballo e5, llegando in extremis a defender esta posibilidad de caballo f7. El tema, y al no haber torre en c7, ha quedado indefensa esta casilla de b7, y es lo que aprovecha Han Piconero para jugar caballo b7, bueno, pues controlando esta casilla. La torre se retira a f8, si caballo por ganando el peón, pues está cayendo la pieza en la próxima jugada, y podríamos pensar en esta entrega de calidad, ya que bueno, pues tras los cambios intentar mantener un poquito la partida, pero el tema es que existe un movimiento más fuerte, que es dama c8 jaque, y daría mate en la siguiente jugada, ¿no? En f8. Por lo tanto, torre f8 es lo que opta Elizabeth Páez, se corona directamente, y tras los cambios en d8 en esta posición decide abandonar, y el tema es que no hay mucho más que hacer en la posición, ¿no? Las blancas mantienen pieza de más, que es una torre, y bueno, en cuanto a los peones tampoco importa, pero es que además, bueno, pues hay igualdad de peones. Por lo tanto, bueno, pues enhorabuena a Han Piconero. Vamos a ver qué pasa en la penúltima ronda, y por mi parte nada más. Hablamos para futuras partidas. Un saludo, chao.